Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Y hoy vamos a iniciar el Jesús imaginario. Y quiero que vaya conmigo allí a la palabra como lo leímos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice: pero temo que como serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Y antes de explicarle el contexto de lo que Pablo está hablando en estos momentos, Dios ha colocado en nuestros corazones que les enseñemos quién es Jesús. No sé si en algún momento usted ha escuchado esa frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Alguien ha escuchado esa frase, verdad? O las personas que te rodean serán las personas que determinan quién realmente eres tú. Y en mucho sentido de nuestra vida tiene esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, álceme la mano, hemos conocido personas que nos han afectado para mal? Álceme la mano. No, todos aquí conocen angelitos. A puros pastores Brian conocen ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos conocido personas que nos han afectado para bien? Álceme la mano. Bueno, y los que no alzaron la mano quizás no han conocido a nadie, pero bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? Yo he conocido a personas que me han inspirado a crecer. He conocido a personas que con su mensaje, con su forma de hablar, con su forma de expresarse, me han impulsado a lo mejor crecer y entender lo que es uno poderse superarse, y me han inspirado. Pero ¿cuántos de aquí hemos escuchado a alguien con el cual hemos salido como reconfortados, como que decimos: Dios mío, qué bueno? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos venido a la iglesia? Estoy seguro que en el año 2023 vino y escuchó un mensaje de la pastora Karen, un mensaje mío, un mensaje de cualquier libro, y usted dijo: wow, Dios me habló. ¿Cuántos Dios les ha hablado? Y usted dice: como que salí reconfortado, como que salí así de como dicen los mexicanos, de buena onda. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos realmente a Jesús? Cuando tú y yo conocemos a Jesús, Jesús es la máxima inspiración que puede existir en el mundo. Jesús es lo más grande que puede haber en la tierra. Es lo único que te va a tener el ánimo arriba. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, nuestra vida es transformada. Pero la raíz de la maldad de las personas es que no han conocido a Jesús. Las personas hacen cosas malas porque no han conocido a Jesús. Y cuando tú y yo conocemos a Jesús, entonces nuestro negocio empieza a ir bien, nuestra familia empieza a ir bien, empezamos a ser ciudadanos, empezamos a ser padres ejemplares, empezamos a ser hijos de testimonio. Y basado en esta explicación, quiero hablarles del contexto del versículo en el que estamos hablando, que es Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios en el capítulo 11, 10 y 12, les está hablando y él está defendiendo su ministerio. Él está justificándose su ministerio, y aún así Pablo se está, ¿cómo se dice esto? Enorgulleciendo de lo que es él. Es normal que una persona hable bien de otra persona, pero lo que no es tan bien es que una persona hable bien de sí mismo. Pero Pablo en estos capítulos está dando doctrina y está hablándoles y diciendo: yo soy el apóstol, yo soy una persona ejemplar. ¿Por qué? Porque a la iglesia de Corintios se había presentado doctrinas erróneas. Habían llegado creyentes, personas que estaban hablando de otro Jesús, que estaban hablando de otras doctrinas, que estaban hablando de otras cosas. Entonces en el capítulo 11 Pablo llega a la iglesia de Corintios. Cuando Pablo llega a la iglesia de Corintio, la Biblia nos relata que Pablo se pone a hacer carpas porque Pablo trabajaba. ¿Cuántos se alegran por eso? Hay gente que me dice: pastor, ¿usted trabaja así? Uy, un pastor que trabaja. Por ahí me dicen, más de uno se asombra. Pero Pablo era una de las personas que era el apóstol Pablo, que fue hasta el tercer cielo y aún así trabajaba armando carpas. La Biblia dice que llegó de bajo perfil, estuvo armando sus carpas, y la gente lo empezó a despreciar porque dijeron: mire a Pablito, el que arma carpas. Mire a Pablo. Y ahora sí le añadíamos que Pablo era una persona así como santanderiana. ¿Cuántos alaban a Jesús? Hablaba fuerte, hablaba con autoridad. Y entonces la gente no le empezó a gustar la actitud de Pablo, y muchos, a causa de la actitud y de las palabras de Pablo, se empezaron a alejar de Jesús.
Pero aquí vemos algo interesante, y es que Pablo se toma el valor y les habla y les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, no se dejen engañar por personas que vienen a predicar. Versículo 4: porque si viene alguno predicando, ¿qué? Otro Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo que Él os ha predicado, o si recibéis otro espíritu que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo les está advirtiendo, les está diciendo: el Jesús que otras personas les está predicando no es el Jesús que está en las Escrituras. Aló, ¿cuántos vinieron a Oasis? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado a predicadores hablando de un Cristo imaginario, hablando de un Cristo suplantador? Entonces Pablo quiere volver en sí a la iglesia de Corintios, y por eso iniciamos este año hablándoles de quién es el verdadero Jesús que va a gobernar tu vida este año 2024, que va a bendecir tu familia. Pero hemos escuchado de otras personas que quieren suplantar a Cristo. Satanás, a mediado de la iglesia primitiva, empezó a perseguirla. Y en esta época, si usted decía que era cristiano, si venía y se congregaba, pues usted se podía congregar, pero a la salida lo esperaban romanos y lo llevaban a los coliseos romanos, donde sacaban leones, y los que confesábamos a Cristo, los que confesaban a Cristo, eran comidos por leones. ¿Cuántos cristianos queremos ir allá a predicar? Dígame amén. Uy, se acabaron los amenes, pero bueno, con usted Dios cuenta, dígale que está a su lado. Entonces el diablo quiso matar a la iglesia primitiva, pero vio que cuando los mataba, los quemaba, los metía a los leones, la iglesia se multiplicaba más. Entonces el diablo dijo: no los puedo perseguir, no los puedo matar, más bien me voy a congregar con ellos. Entonces el diablo se metió dentro de la iglesia a meter doctrinas erróneas, a predicar Jesuses imaginarios, personas que solamente están en nuestra mente. Y para hablarte del verdadero Cristo, debo primero hablarte de cuál es el falso Cristo. ¿Aló? Primero tengo que hablarle quién no es Jesús, porque de esta manera usted va a entender que en las próximas 3 horas que voy a predicar, ¿cuántos dicen amén?, les voy a hablar de que quién no es Jesús. Y tú vas a decir: wow, yo pensaba que Jesús era de esta manera. Y va a aparecer la primera frase que quiero compartirles en esta mañana, y es: muchos estamos trayendo una adoración sincera a un Jesús equivocado. Vuelvo y lo repito: muchos estamos trayendo una adoración sincera a un Jesús equivocado. Nosotros no imaginamos a Jesús. Nosotros no hablamos de lo que creemos que es Jesús. Nosotros creemos en el Jesús que está en la palabra de Dios. Tú no me puedes venir a decir: es que yo vi a Jesús y Jesús era de esta manera y Jesús hizo esto y entonces Jesús se movió de tal forma, y entonces salen ahí: no, es que Jesús era rubio, de ojos claros, así como el pastor Brian, alto, simpático. ¿Cuántos dicen amén? Ni mi esposa, pero bueno. Entonces otra gente empieza a decir: yo creo que Jesús era un hippie, mucho amor, Jesús amaba a la gente. Y entonces empezamos a crear a un Jesús en nuestra propia imaginación. Y lo primero que quiero que tú me entiendas en esta mañana es que Jesús no es producto de la imaginación, sino que Jesús es producto de lo que dice la palabra de Dios. Yo no te puedo predicar un Jesús que no está en las Escrituras. Yo no te puedo predicar un Jesús que no está arraigado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y quiero hablarte de 3 puntos importantes, y quiero iniciar con el primero. El primer punto va a aparecer aquí en pantalla, y es el Jesús milagrero. Diga conmigo: el Jesús milagrero. ¿Cuántos conocen el Jesús milagrero? Vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 8 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Herodes, viendo a Jesús, se alegró ¿qué? Mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de ¿quién? De Jesús.
y esperaba verle alguna ¿qué? Señal. O sea, algún milagro, que Jesús hiciera una obra de arte ahí, que hiciera algo extraordinario. Versículo 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él no le respondía. Jesús no respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas causándole gran vehemencia. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le ¿qué? Y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle ¿a quién? A Pilato. Este hombre llamado Herodes fue el hombre que mató a Juan, que le mandó a quitar la cabeza a Juan. Y este hombre era muy dado, era un político, era una persona de mucha influencia. En la Biblia encontramos muchos Herodes. Cuando no es el mismo Herodes que mandó a matar a Jesús en Lucas capítulo 2, había otro Herodes. Era como el título que se le daba a los políticos, a los gobernantes, al alcalde, algo así. Pero este Herodes mató a Juan, mandó a matar a Juan, le quitó la cabeza. Y este Herodes se enteró de Jesús y se enteró que Jesús hacía milagros. ¿Cuántos creen que Jesús hace milagros? Pero entonces Herodes lo único que vio a Jesús, lo vio como una persona que hacía milagros. Como el Jesús ¿qué? Milagrero. Y este tipo de hombre con poder se alegró mucho de ver a Jesús. Y me impresiona, y es que Jesús no dijo ninguna palabra. ¿Por qué Jesús no respondió? ¿Sabe por qué? Porque Herodes miraba a Jesús como un milagrero. Herodes estaba al frente del Salvador del mundo, pero no pudo ver el verdadero Jesús, sino solamente vio un Jesús milagrero. Y hoy en día hay gente que viene a la iglesia porque Jesús les puede hacer un milagro. Hoy hay gente que viene y se congrega porque están mal económicamente y dicen: yo necesito entonces ahora que oren por mí para que Dios haga un milagro. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú miras a Jesús como un milagrero, lo único que vas a recibir de Jesús es un milagro, pero la salvación quizás no. Entonces este Herodes veía a Jesús como un milagrero y dijo: wow, yo quiero hablarle, yo estoy emocionado. Y aquí va la segunda frase: el necio, aunque vea milagros, sigue siendo ¿qué? Necio. Hay gente que Dios hace milagros en su empresa, en su trabajo, en su salud. Dios los sana, Dios los perdona, duran un mes congregándose y ya no aparecen más. Hay gente que viene: pastor, necesito que ore por mí, pastor, necesito que Dios me bendiga, necesito que Dios me dé una esposa. Se casan y se van, y quizás ni se congregan, porque solo están buscando al Jesús que hace un milagro. Solo están buscando al Jesús de un circo, porque es su propia imaginación. Y muchos tienen la iglesia como un circo y dicen: el predicador es un charlatán, las oraciones son puras habladurías. Y Herodes estaba mirando a Jesús de esta manera. Pero hoy quiero decirte algo: Jesús no es un milagrero. Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me entiendas algo. Herodes veía a Jesús como alguien que podía hacerle un milagro, y no estaba dimensionando que frente de él estaba el autor y consumador de la fe. La prioridad del cristiano no es conocer el futuro, es conocer a Cristo. Hay gente que viene a la iglesia: pastor, yo necesito que oren por mí, yo necesito que me ponga la mano el profeta. Ahora hay de todo, ¿no? Profetas, apóstoles, arcángeles, querubines, de todo en la iglesia. Entonces viene el profeta: necesito que ore por mí. O pastor, hay gente que se me sienta y lo creen a uno que es alguien que mira el futuro. Ministrame, pastor, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Qué va a venir en el futuro? Pastor, dígame, deme una palabra, deme una profecía. Pastor, léame la mano. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y hay gente que está buscando a ese Jesús que le va a resolver su futuro. Hay gente que está buscando la voluntad de su futuro. Pero la prioridad del cristiano no es conocer su futuro. La prioridad del cristiano es conocer a Cristo. Porque si conocemos a Cristo, Cristo está en nuestro futuro, y nuestro futuro está sano, está limpio en su santa y única voluntad.
Hay gente que hoy quiere oír una profecía, que está preguntándome: Señor, háblame. Pero Jesús no solamente hace milagros, Él no solamente hace cosas extraordinarias. Jesús no es un milagrero, Jesús es el Dios de la tierra. Pero ¿cuál fue la reacción de Herodes cuando Jesús no quiso hacer un milagro? ¿Cuál fue la reacción? Lo despreciaron y lo apartaron. ¿Usted no ha conocido gente que viene a la iglesia: pastor, ore por mi mamá que tiene cáncer, y la mamá se muere y nunca más vuelve a la iglesia? Ven, pero ¿por qué no volviste a la iglesia? No, es que usted oró, Dios oró, ustedes oraron y no pasó nada, Dios no levantó a mi mamá, entonces yo no me congrego más. Y hoy hay gente que no viene a la iglesia porque Jesús o Dios no intervino en su vida. Y entonces Herodes dijo: no me quiso hacer un milagro, no quiso hacer una señal, pues entonces desprecio a Jesús. Entonces me aparto de Jesús. Pero mire lo que dice Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados menospreciaron y escarnecieron, vistiéndole de ropa de resplandor, y volvieron a enviarlo a Pilato. Herodes pensó que como no quiso hacerle un milagro, mejor váyase de aquí Jesús. Y quiero decirte algo: quizás este 2024 puede que Dios no haga un milagro en tu vida, o puede que haga muchísimos milagros en tu vida. Pero si tú miras a Jesús de la manera correcta, no solamente vas a recibir un milagro, sino vas a recibir vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra frase que quiero que la escriban ahí, que la compartan, que la escriban en su celular. El que solo ve a Jesús como un milagrero, el día que no reciba su milagro, le dejará. Juan capítulo 6, versículo 22 al 24 dice: me gusta leer mucho la Biblia. ¿Cuántos trajimos la Biblia? Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que Jesús, habiendo allí más de una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se había ido a solas, se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum. ¿Buscando a quién? Buscando a Jesús. Y ¿sabes algo? Esto es un episodio impresionante, porque hay gente que ve a Jesús como un milagrero, como alguien que puede hacer un milagro, pero esta gente ve a Jesús como un panadero, alguien que les puede dar pan y comida. La Biblia relata que en esos días Jesús alimentó a 15,000 personas en Capernaum. Multiplicó los panes y los peces, le dio de alimento a todos. Jesús se fue a orar, sus discípulos cogieron sus barcas y se fueron. Y la Biblia dice que a medianoche, un poco más de medianoche, Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Y Jesús entra en sus barcas, al otro día amanece, ven que no está Jesús, y estas personas entran en sus barcas, van a Capernaum a buscar nuevamente ¿a quién? A Jesús. Aproximadamente 5,000 personas buscando a Jesús. Tú dirías: qué avivamiento tan extraordinario, qué cosa tan tremenda. Vino 5,000 personas detrás de Jesús, pero cuando se vienen ante Jesús, Jesús los pone de frente y les dice: ustedes me están buscando porque yo les doy de comer. Ustedes me están buscando porque yo multipliqué el pan, y ustedes quieren ser unos sinvergüenzas y no trabajar. Aleluya. Ustedes me quieren nombrar rey porque quieren que yo los alimente, pero les dice: apártense de mí, váyanse de aquí, más bien trabajen por la comida que no se come en la tierra, sino la que es eterna. Trabajen en su eternidad, no coman comida que quizás después la van a sacar. Entonces Jesús le dice: si ustedes me están buscando a mí por la comida, mejor váyanse. Entonces los barqueros, la gente cogió su red, dijo: sí, veníamos por eso, y se fueron. Y entonces le dice a sus discípulos: y si ustedes están también por la comida, pues váyanse de aquí. Y entonces aparece Pedrito y dice: no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir?
¿A dónde vamos a ir? Entonces la gente que venía a Jesús miraba a Jesús como alguien que los podía mantener, que les podía dar pan, pero Jesús no quería que lo vieran como alguien que les daba un pan que se acababa, sino que lo vieran como el pan de la vida eterna, que lo vieran como el Señor, como el Salvador. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Y vemos dos escenarios importantes. Número uno, a Herodes, que vio a Jesús como alguien que podía hacer un milagro. Y en el otro lado, una multitud que vio a Jesús como un panadero. Y la pregunta en esta mañana es: ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? Y más de uno dice: pastor, buena pregunta, ni yo sé qué hago aquí. Aquí me metieron, me trajeron, yo no sé, aquí aparecí. Y está bien si usted me responde eso. ¿Sabe por qué? Porque usted es sincero. ¿Aló? Pero cuando tú y yo venimos a la iglesia es porque le necesitamos a Él. Y hoy en día el evangelio se ha corrompido tanto que ahora se hablan de creyentes prósperos y empoderados. Las mujeres ya no lloran, ¿verdad? Ahora facturan. ¿Cuántos alaban a Dios? Primera de Shakira 1:3, alabado sea Dios. Y entonces el evangelio se ha corrompido tanto que ahora si usted no estaciona un BMW allí al frente del parqueadero, entonces usted no es bendecido. Si usted trae un Luis 15, es decir, Luis maneja y 15 empujan, ¿cuántos alaban a Dios? Entonces usted no es bendecido. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no es que Jesús no te quiera bendecir, es que Jesús no solamente murió por tu bendición, sino que Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirte de tus pecados. Jesús se entregó a sí mismo para que tú y yo fuéramos salvos, para que tengamos una eternidad. Dios hoy nos dice cada vez que venimos a la iglesia es porque estamos reconociendo que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo estás viendo a Jesús? Si solo ves a un Jesús que solo puede darte bendición, solo lo estás viendo como un Jesús corto. Pero si en vez de ver a Jesús como alguien que solo te puede bendecir y ves al Señor como lo ves como tu Señor de tu vida, no importa la temporada que estés viviendo, no importa si estás en escasez o en bendición, tú vas a ver al Señor y lo vas a honrar y lo vas a amar porque ves a Jesús de la manera correcta. Y quiero decirte algo. A veces Jesús se presenta en nuestras vidas de la manera que menos queremos. En crisis, en dolor, en angustia, en tristeza. Y le echamos la culpa al diablo. No, ese diablo se me levantó. No, ese diablo. No, un montón de cosas. Pero ¿qué tal si Dios está permitiendo esas temporadas difíciles en nuestra vida para que nos acerquemos a Él? Uy, es que el diablo no me deja dormir y es el Espíritu Santo que le está diciendo: ore. Aló. Que ay, no, es que está impresionantemente terrible esto. No. ¿Qué tal si Jesús se está revelando en nuestras vidas de la manera que no queremos? Aló. Y te voy a dar varias apuntes, varias enseñanzas para que podamos ver a Jesús de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Tome apuntes. ¿Cuántos tomamos apuntes? Escriba allí. Anote esta frase impresionante. Si usted ya tiene ahí, anótela por favor, rápido. Perro que ladra no muerde. No, esa no. No. Número 2. Derriba los falsos Jesuses que están en tu mente. Vamos a colocarla allí. Derriba los falsos Jesuses que están en tu mente. Y una de las cosas que debemos hacer, ya voy a terminar, voy en el punto 2. Una de las cosas que debemos hacer es abrir las escrituras y ver a Jesús como Él nos lo quiere relatar. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, cuando la leemos, permitimos que Jesús se revele en nuestra vida. Yo conozco gente que simplemente conoce a Jesús con la sensibilidad. Y entonces solo tiene experiencias con Jesús.
Y empieza a decir, mire pastor, mire, se me pararon los pelos. Me ericé, ¿verdad? Se me pusieron de punta. Jesús está aquí. Hay gente que dice, no, siento a Dios en estos momentos. Dios me habló. Y entonces hay gente que solo siente a Jesús, conoce a Jesús sensorialmente, pero no conoce la palabra de Dios. Y si tú no conoces las escrituras, entonces no vas a conocer a Jesús. Así se te paren los pelos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Así hagas lo que hagas, te despeluques, hables en 5 idiomas, pero si tú no lees la Biblia, no vas a conocer al verdadero Jesús. Porque entonces la gente empieza a manipular. No, Jesús se está moviendo como un fuego, como una llama. Y entonces empiezan a motivar a la gente. Pero cuando tú y yo conocemos el verdadero Jesús, cuando tú conocemos las escrituras, entonces el Espíritu Santo habita en nosotros. Yo conozco a personas que prohíben hacer cosas. Yo conozco iglesias que prohíben hacer cosas. ¿Y por qué no se ponen esto? ¿Por qué acá no se usa esto? ¿Y por qué? Usted le dice, ¿pero por qué? No, es que, ¿pero por qué no se ponen eso? No, es que eso no agrada al Señor. Y salen con esas y ya. Pero dígame en la Biblia en donde dice que no se puede hacer esto. No, así me enseñaron y así me voy a creer. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No, es que a Jesús no le gustan los pantalones. Es que a Jesús no le gusta el color negro. ¿No han escuchado ese tipo de gente? Como si en el cielo se hubiesen repartido el blanco para Dios y el negro para el diablo. No, los colores son los colores. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que no conoce la palabra. Y entonces, hoy casi no me viene negro, pero ese pastor es satánico, siempre viste de negro. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Pero tú y yo conocemos la palabra de Dios. Hay tantas cosas que pasan en la iglesia porque la gente armó un Dios de su propia imaginación. Hay gente que se imagina cosas. Hay gente que ve a Dios de una manera. Hay gente que dice, es que yo viví esto y entonces me va a pasar esto. Hay pastores que tienen experiencias con Dios, y no quiero decir que no son experiencias con Dios, pero de esas experiencias no se puede hacer una doctrina. Aló. Hay gente que lo que le pasó al pastor, entonces a ellos también les tiene que pasar igual. Y entonces empiezan a crear un Dios de su propia imaginación. Y por eso años atrás salió por ahí un predicador a decir que las pantallas eran el cajón del diablo. Y los cristianos no veían pantallas, los cristianos no veían noticias, no veían nada, porque decían que eso era ¿qué? Del diablo. Entonces después se sacó la batería y dijeron, no, eso es del diablo, eso lo tocan los rockeros. Después una guitarra eléctrica y dijeron, no, solo pandereta y solo canto y palmas. ¿Aló? Y empezaron a crear una propia cultura de su propio Dios. Cuando yo llegué a la iglesia era pecado usar jean. ¿Cuántos alaban a Dios? La hermana Ana, ¿se acuerda, verdad? Usted venía a la iglesia, del diablo. ¿Y por qué no me puedo poner? Porque no, eso no agrada a Jesús. Y Jesús por allá como que a mí no me metan en los problemas, porque la Biblia no dice nada de esto. Pero ¿sabes algo? También se van al extremo otras iglesias, donde hay unas que son muy legalistas y que pretenden conocer a Jesús y crean un Dios de su propia imaginación, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Que Moisés se fue a traer los mandamientos y ellos dijeron, pues creemos un Dios. Entonces empezaron a quitar el oro. ¿Cuántos alaban a Jesús? Aquí también nos va a tocar quitarnos el oro para la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? No, empezaron a quitarse el oro y crearon un becerro. Y fue de su propia ¿qué? Y empezaron a adorar a Dios. Y cuando llega Moisés rompe las tablas y se enoja con el pueblo, porque crearon un Dios de su propia imaginación. Dile al que está a tu lado, tienes que conocer a Jesús. No puedes conocer al Jesús que solo te predican los domingos. Tienes que conocer a Jesús en la palabra de Dios. Y hay otro lugar donde ven a Jesús como Jesus is love, o sea, Jesús es amor. Usted puede bailar, usted puede tomar, usted puede fornicar, usted puede adulterar, pero tranquilo, el domingo Dios te va a perdonar.
No, sí, ya hay marihuana cristiana, ya hay cerveza cristiana. ¿Aló? Sí, por ahí me dijo uno, pastor, tómese una. Yo no tomo. No, pero esta es cristiana, ¿cómo así? Sí, águila. ¿Cómo así que águila? Sí, la Biblia dice que volarán como las águilas. Y dijo, y eso no es nada, le tengo la otra que es mejor. ¿Ustedes no que van a recibir coronas en el cielo? Pues tengo la corona. ¿Aló? Y entonces Jesús es amor. Entonces Jesús no le importa tu conducta. Entonces Jesús no le importa lo que tú haces. Entonces Jesús todo lo permite. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Aló? Número 3. Has de conocer a Jesús, una oración diaria. Juan capítulo 17, versículo 2 al 3. No sé si me pueden ayudar ahí ya con el plano, voy terminando. ¿Cuántos alaban a Dios? Juan 17, 2 al 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé la vida eterna a todos los que me diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Escuchen esto, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al único Jesús que verdadero. ¿Quién está hablando de esto? Jesús. Jesús está diciendo que me conozcan a mí como el Jesús verdadero. Y la pregunta es, ¿cuántas de mis oraciones es, Señor, te quiero conocer más? Todos los días procuro orar con Valerie en las noches. Antes de dormir, la hora que sea, me acuesto con ella. Y los primeros días yo le hacía repetir, papito Dios, Señor. Y ella oraba y repetía. Un día me dijo, no quiero orar. Yo le dije, ok, voy a empezar a orar yo solo. Y empecé yo a orar. Imagínense, el 24, 25 no quería orar. Y recibí un montón de regalos por el papá, la mamá, eso más regalada para dónde. Dijo, no quiero orar. Se creía autosuficiente, que lo tenía todo. ¿No quieres orar? Yo le dije, bueno, ok, yo voy a orar. Y empiezo, Señor, gracias por los regalos que le diste a Valerie. Aunque no se los merece porque no es agradecida, te doy gracias. Papá, quiero orar contigo. Oró, agradeció y fuimos y vamos así todos los días en ese discipulado con ella. Y un día se me acerca en el transcurso y me dice, papá, yo no conozco a Jesús. Papá, yo no conozco a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Tú qué le hablas a una niña de 4 años de cómo es Dios? Entonces le dije, hoy en la noche vamos a orar y le vamos a decir a Jesús que se revele en nuestras vidas. Entonces de ahí en adelante todas las noches he orado con Valerie y le hemos dicho, Señor, te queremos conocer. Señor, revélate en sueños a Valerie. Permítenos conocerte un poco más. Mi oración con una niña de 4 años empezó a ser más efectiva que muchos años atrás. Porque ahora estaba viendo realmente cómo alguien ve a Jesús, cómo alguien ve con la perspectiva de quién es Jesús. Y empezamos a orar y empezamos a decirle, Señor, te quiero conocer. ¿Qué tal si todos los días, en las mañanas, en la noche, le decimos, Señor, antes que mis prioridades, te quiero conocer? Que cuando alguien me pregunte quién es Jesús, yo pueda decirle, Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el dueño de la vida. Jesús es el que me da absolutamente todo. Y yo diría, para mí Jesús es esa cereza que se le pone a un nevado de Juan Valdés. ¿Cuántos dicen amén? Para mí Jesús es lo máximo, es lo que yo tengo, es mi vida entera. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es mi razón de vivir, mi razón de existir. Jesús es mi razón de andar. Jesús es mi razón de trabajar.
Porque Él lo llena todo en mi vida. Porque Él es Él es la fuente inagotable. Él lo llena absolutamente todo. Anota esta frase, por favor. No es la del perro, tranquilo, no es la del perro, pero sí es esta. Si tu primera oración cada mañana es: Señor, quiero conocerte más, le encontrarás sentido a la vida y tendrás una verdadera transformación. Cuando tú le dices: Señor, te quiero conocer, cámbiame, entonces tu vida empieza a ser transformada. Entonces empiezas a pensar de otra manera. Entonces ya no te quieres adelantar en el banco. Entonces ya no quieres insultar a la gente. Entonces amas a la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces empiezas a actuar de una manera diferente y la gente empieza a decir: Él tiene algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque se parece a Jesús. No porque viste como un cristiano, no porque viste como un evangélico, no porque lleva una Biblia en la mano, sino porque su fragancia cuando habla demuestra quién es Jesús. Pero hay gente que habla y pareciera que el mismo infierno saliera de su boca. Hay gente que hace acciones extravagantes, terribles, y luego tú los ves en los altares cantando y predicando. Pero este año 2024, mi oración por ti es que tú conozcas al verdadero Jesús. Que no tengas un Jesús de tu imaginación, que no tengas un Jesús de tu pensamiento. Y cuarto y último, encuentra a Jesús a través de las Escrituras. Juan capítulo 5 versículo 39 dice, el hermano Gregorio se la sabe, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga conmigo: mañana lunes. No, pero dígalo fuerte: mañana lunes. Y los que no hablan español, diga tomorrow Monday, dígalo. Voy a decirle: Señor, te necesito. Señor, te quiero conocer. Jesús, quiero conocerte a través de la palabra. Hay gente que conoce a Jesús por experiencias. Hay gente que conoce a Jesús porque escuchan de otras personas. Pero cuando tú y yo conocemos a Jesús a través de las Escrituras, tenemos una estabilidad en Cristo. Cuando tú lees y oras con las Escrituras, es el plan perfecto para conocer a Jesús. ¿Sí les conté que mi esposa es súper especial con Jesús? Ella se prepara veladas con Jesús. Una noche preparó una mesa y mandó a comprar 2 hamburguesas de la 12, ¿verdad? De la 12, hamburguesas ricas. Y dijo: una para mí y otra para Jesús. Yo estaba en Estados Unidos. Pasó una hora, se comió la de ella, y como vio que Jesús no se comió la de ella, pues se comió la de Jesús. ¿A dónde voy con esto? Es anécdota. Tienes que tener espacio con Jesús. Tienes que sacar un espacio de tu vida donde le digas: Señor, te quiero conocer. Señor, quiero que me impresiones con la palabra. Jesús, transfórmame. Y con esto termino. La constancia en la oración y la palabra producirá una sólida y constante transformación en nosotros. Vuelvo y lo repito. La constancia en la oración y la palabra producirá una sólida y constante transformación en nosotros. Cuando tú y yo nos arrodillamos, cuando tú y yo en la mañana, en el día, en la noche, la hora que tú quieras, sacas el tiempo y empiezas a leer lo que dice. ¿Qué dice Jesús, la palabra de Dios? Cuando tú empiezas a orar y a decirle: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Cuando tú empiezas a decir: Señor, tú eres el Cordero de Dios. Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Tú eres Adonai, Dios de los cielos. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies, que los vientos son sus mensajeros. Cuando tú logras entender que David dice: ¿a dónde iré yo? Si todo lo llenas tú. Si voy a lo más alto del cielo, allí estás tú. Y si bajo al Seol, allí también estás tú. Tu diestra me rodea. Todo lo que respiro, todo lo que veo me hace pensar en ti. Entonces tú conoces al Jesús que dice la palabra de Dios, y no al falso Jesús que en el 2024 nos quieren predicar. ¿Qué tal si te pones de pie? Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.